Hola, al trabajar en proyectos grandes es muy común trabajar en AutoCAD de manera colaborativa, es decir, a través de referencias externas. Una persona dibuja una parte, otra persona dibuja otra parte y luego esa parte se incluye dentro del otro dibujo y así con tantas personas como haya va a haber una referencia externa. Ahora, para que este flujo de trabajo sea exitoso, es muy importante tener plena coordinación de las unidades en las que vamos a trabajar. El caso que vamos a ver hoy es un típico caso de unidades mal configuradas que trae serios problemas. Por ejemplo, este plano, el side plan, está en unidades número 1, es decir, que está en pulgadas. Lo cual significa que cuando yo dibujo una línea de 1, por ejemplo, en este caso, estoy dibujando una línea de 1 pulgada. Eso tiene 1 pulgada, quedó bastante chiquitito, pero bueno, esto es 1 pulgada. Y a este dibujo le tengo que insertar como referencia externa este otro dibujo que está acá, que lo primero que tenemos que hacer es saber en qué unidades está dibujado. Entonces hacemos DWG Units y me dice que este dibujo está en pies. Por lo tanto, si yo inserto este dibujo en mi dibujo como una referencia externa, los dibujos no van a coincidir. Una cosa que tienen en común estos dos y que está bastante bueno es que los dos dibujos tienen el punto de origen en el 00. Entonces ese es el punto de origen de este dibujo y este también tiene el punto de origen acá en el 00. Pero fíjense lo que pasa cuando yo inserto la referencia externa. Pongo XREF o REFX si están en español y acá cargo con Attach DWG, en este caso el 245 Survey, le doy Open y mi cuadro de diálogo se presenta de esta manera, muy parecido al cuadro de inserción de bloques, en donde yo tengo una escala, un punto de inserción, una rotación y además tengo información sobre el pad en donde está mi dibujo, lo vamos a ver más adelante, y el tipo de referencia, si va a ser un attachment o un overlay. También lo vamos a ver más adelante, porque lo que nos interesa ahora en realidad es la escala. El punto de inserción yo lo voy a dejar en el 00 porque es el punto en el que los dos coinciden, si no también tendría que ir a marcar el punto de inserción y hacerlos coincidir. En este caso ya está bien, pero este es el valor que está mal. Y acá viene la opción número 1. La opción número 1 consiste en insertarlo en la escala que viene y luego modificarlo en nuestro model. Entonces yo lo inserto ahí, le doy OK y fíjense que efectivamente se ha insertado, pero es un dibujo infinitamente más grande de lo que tiene que ser. Ahora, yo tengo que cambiar sí o sí el tamaño de esta referencia externa porque me tiene que coincidir, si no, no me sirve para nada la referencia externa. En este caso, para mí, la forma más fácil de hacerlo es con un align y se los voy a mostrar ahora. Hago un align de este elemento y le voy a decir que el punto número 1 sea ese, el 0,0. Me aseguro de estar marcando el 0,0 y que el punto de destino también sea el 0,0. Y ahora vamos a marcar el punto este que está acá, que define la línea de propiedad. Hago clic ahí y le digo que este elemento tiene que coincidir con este punto de acá. A la tercera opción de la line le doy un Enter y me pregunta si quiero escalar. Sí, obviamente quiero escalar. Y entonces ahí yo tengo insertada una referencia externa, que es esta, y que estaba en una escala y en una unidad que no correspondía. Y tuve que hacer doble trabajo en mi dibujo, que estaba bien organizado, tenía bien configuradas sus unidades, etc. ¿En qué casos recomiendo este método? Este método lo recomiendo en el caso en que la persona que hace la referencia externa que nosotros tenemos que ubicar en nuestro dibujo es una persona que va a seguir trabajando sobre ese archivo y esta referencia externa se va a ir actualizando. O si es una persona que no trabaja con nosotros y a quien no le podemos pedir que ponga sus unidades en condiciones, que muchas veces tenemos ese problema cuando le damos un trabajo a un sanitarista o a un ingeniero o a un electricista, a quien sea, dibujan sobre la base de nuestro dibujo y después nos dan una referencia externa que en una de esas no está
en las unidades en las que tiene que estar y no nos va a hacer caso porque están acostumbrados a trabajar de esa manera y no les podemos cambiar su forma de trabajar. Entonces, esta es la forma que yo recomiendo. Fíjense, en este caso, si yo voy, por ejemplo, al dibujo que insertamos como referencia externa y yo modifico, vamos a hacer una modificación muy tonta, pero vamos a suponer que esta tipografía, en lugar de ser de ese color, tiene que ser, no sé, color azul. En el momento en el que yo grabe este dibujo, ahora mismo, a este dibujo le va a saltar un mensaje que está justo ahí donde estoy yo. Me voy a correr un poquito para que lo vean. Ahí está, dice que una de las referencias externas que tenemos en este dibujo ha sido modificada. Entonces, bueno, le damos acá Reload, 245, Survey, etc. Y automáticamente se ajusta en esta que tiene también otra parte del dibujo. Esta es la opción número 1 y la opción que no nos hace pelearnos con nuestros compañeros de trabajo y decir, bueno, acepto que las otras personas trabajan en otras unidades, pero yo lo tengo que hacer coincidir. Entonces, como yo ya lo tengo insertado, lo que voy a hacer es simplemente cambiar la referencia cada vez que se ajuste o se modifique un archivo que yo tengo referenciado en mi dibujo. Esta es la opción que yo les recomiendo si se da el caso de que no tienen inferencia sobre la persona que está trabajando con ustedes y les entrega este archivo. Pero, ¿cómo se hace esto bien? Se hace de la siguiente manera. Vamos de nuevo a nuestro archivo y voy al xref y le digo que elimine este. Entonces pongo detach. Automáticamente desaparece de mi dibujo y lo que voy a hacer va a ser cargarlo nuevamente. Pero antes de cargarlo, tengo que averiguar en qué unidades está dibujado lo otro. Entonces, para eso voy a tomar cierta referencia. Si se fijan en esta parte del dibujo, yo tengo una calle acá que tiene como ancho, vamos a tomar la distancia, de ese punto hasta este punto, 26 pies con 3 pulgadas y un 16avo. Vamos a ver en el otro dibujo cuánto mide lo mismo, es decir, cuánto mide la distancia que hay desde este punto, que debería ser el punto que coincide con la misma línea, a este punto. Entonces la distancia ahí es de 314,95. 314,95 ¿qué? Si yo divido 314,95, sospechando que esto está dibujado en pulgadas, lo divido en 12, me va a dar el valor en pies, 26,24. Con lo cual yo intuyo que este dibujo en realidad está dibujado en pulgadas también. Solamente que el dibujo estaba en pies originalmente, fíjense, de WG Units, y la persona que trabajó pensando en pulgadas. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero si el otro dibujo, es decir, este, en el momento en el que yo tomo la distancia, me marcaba esa distancia en pies, cuando este dibujo está claramente en pulgadas. ¿Por qué me lo muestra en pies? Bueno, me lo muestra en pies por cómo está configurado el AutoCAD para manejar las unidades en este dibujo. Si yo pongo ahora sí Units, fíjense que el tipo de unidad, que es la que se usa en el sistema imperial, es Architectural. Entonces, cuando esto está en Architectural, me lo va a dar con pies, pulgadas y fracciones de pulgada. Entonces, si yo tomo de nuevo la distancia que hay desde acá hasta acá, me va a decir que hay 26 pies, 3 pulgadas y un 16avo. Ahora, si yo le cambio el modo en el que quiero ver las unidades acá, pongo Units nuevamente y acá le digo que en lugar de arquitectural me ponga, por ejemplo, decimal. No estoy cambiando el sistema de unidades del dibujo. Sin embargo, cuando yo mido la distancia que hay desde, por ejemplo, ese punto a este punto, me dice que hay 315,043 pulgadas. Es decir, yo pienso en pulgadas, pero cuando la medida supera las 12 pulgadas, inmediatamente me utiliza la unidad de medida que viene por encima, que es el pie. Por eso es que la gente suele confundirse bastante cuando hablamos del sistema imperial. Pero yo puedo dejar esto tal cual está, en tanto y en cuanto las unidades sigan estando en pulgadas. Esta distancia en pulgadas mide lo mismo que esta distancia en pies. Es decir, vamos a hacerlo de nuevo. Si yo tomo la distancia que hay desde acá hasta acá, hay 315,04 pies, cuando en realidad deberían ser pulgadas. Eso es porque este también tiene en las unidades el sistema decimal. Si yo esto lo pongo en
Architectural, le doy OK. Fíjense que en este caso me dice que para usarlo en modo architectural, las unidades deben estar siempre en pulgadas. Entonces, le doy a aceptar, vamos a hacer un DWG Units. Obviamente esto sigue en pies, pero le voy a decir que no, que ahora los quiero en pulgada para que me pueda cambiar lo otro. Al resto le voy dando Enter y cuando me pregunta si escala el dibujo, le digo que no. Entonces, ahora esto está en pulgada. Cuando yo mido la distancia que hay desde este punto hasta este punto, me da 26.3 y moneditas. Entonces, este dibujo no hay que hacerle más nada. Esta era la corrección que le podríamos decir a la persona que trabaja con nosotros que lleve adelante y de paso se entera un poquito más cómo es el manejo de unidades en AutoCAD. Es decir, no le estamos pidiendo algo que vaya en detrimento de su flujo de trabajo, sino todo lo contrario. Le estamos explicando el por qué hay que respetar las unidades de dibujo. Yo lo puedo grabar y ahora cargarlo en el dibujo que yo quería. Entonces hago XREF, Attach, DWG y elijo el 245 Survey. No tengo que hacer absolutamente nada acá. Todo está bien como se encuentra. Le doy OK y automáticamente mi dibujo calza, por llamarlo de alguna manera, coincide exactamente con lo que yo tengo en pantalla. ¿Producto de qué? Producto de que trabajamos los dos en las mismas unidades. Esto obviamente es importantísimo combinarlo con todo el equipo que trabaja con nosotros, pero si parte de nuestro equipo es una unidad remota a la cual no tenemos acceso, bueno, vamos a tener que usar la opción 1 que les mostré recién, que consiste en aguantársela como venga, escalarlo y ir actualizando cada vez que se actualice la referencia externa. Ahora, si podemos dar un paso y trabajar todos en la misma unidad, en buena hora vamos por esa segunda opción. Bueno, espero que haya quedado absolutamente claro. Víctor, este video es para vos, que me escribió por mensaje privado de Patreon que tenía problemas justamente con las unidades de una referencia externa y me pedía soluciones. Estas dos soluciones son las que yo manejaría dependiendo del contexto. Nos vemos la próxima semana en el próximo video o cuanto sea. Adiós.